Hola, soy la maestra Guadalupe Brizuela Gamiño y en este video hablaremos sobre cómo crear pilas, qué son las pilas y crearemos un pequeño programa con las mismas, pero utilizaremos datos genéricos. En videos anteriores o en clases anteriores hemos estado trabajando con estructuras de datos y a diferencia de los arreglos que son estáticos y que hay que definir el tamaño desde un principio, los dinámicos me permiten ir creciendo como su nombre lo dice. Y tenemos varios tipos, las que crecen de manera lineal y las que crecen de manera no lineal. El día de hoy platicaremos de pilas. ¿Qué son las pilas? Las pilas son listas ordenadas cuya estructura se permiten almacenar datos. Estos datos pueden ser enteros, cadenas o incluso objetos. Y las consideramos de tipo LIFO. ¿Esto qué quiere decir? Que el último en entrar será el primero en salir. Y estamos hablando de pilas. Y bueno, aquí este es el concepto de que se van agregando. ¿En qué momento se pueden usar las pilas? Bueno, pues las usamos como evaluación de expresiones en notación posfija. Esto es cuando los operadores están de cierto lado, y esto sí es en matemáticas. Cuando tenemos reconocedores sintácticos de lenguajes independientes del contexto, es decir, cuando las necesitamos de esa forma, o cuando implementamos recursividad. Para las operaciones básicas de apilar, tenemos que considerar aquellas como crear el tamaño, como apilar, como quitar de la pila, como leer la última o verificar si está vacía. Expliquemos un poquito más. Una pila es un conjunto ordenado de elementos, el cual se pueden agregar y los tenemos un elemento sobre otro. Y como lo mencionábamos, son de tipo o también las conocemos como LIFOs. Las in, first out, es decir, el último en entrar será el primero en salir. ¿Por qué? Porque se encuentra en la parte superior y para poder retirar un elemento habrá que quitar los elementos de arriba. Y en ella pues podemos almacenar cualquier tipo de dato, como sean enteros, caracteres, string, flotantes, objetos, etc. Vamos a considerar métodos principales. El primero de ellos, el método isEmpty, estamos verificando si la pila se encuentra vacía. Luego tendremos un método que se llamará size, que nos va a indicar el tamaño de la pila. Después un método que se llamará pop, y me va a devolver el primer elemento de la pila, pero lo va a eliminar. Y el push introduce un elemento en la pila. Top me devuelve el último elemento que yo tengo arriba, pero no elimina nada. Lo conocen algunos otros programadores como pick. Y por último, pues el toString que me muestra la pila cómo se encuentra. Y como en esta ocasión lo vamos a hacer con tipos de datos genéricos, usaremos un elemento que se llama T y ya te explicaré poquito más adelante. Y pues desde luego la clase nodo para tratar de trabajar con esta clase y null me indicará pues si es el último elemento o el primero o en dónde. Vamos a platicar un poquito de los datos genéricos. Los datos genéricos en Java es una clase normal al final de cuentas, pero tú estableces, en lugar de decirle el tipo de dato, pues un parámetro que cuando lo mandes llamar le vas a decir qué tipo de dato es. Y así de esa manera tan simple ya será un tipo de dato genérico. Y absorberá el tamaño que el tipo de dato que tú le mandes. Otro concepto importante que manejaré en esta explicación es el collector garbage en Java. Este administra de forma automática la memoria y cuando hay objetos que están desligados o perdidos, simplemente se deshace de ellos. Por eso es importante no perder la continuidad o el nodo siguiente, porque si no, este se encargará de hacer la limpieza de la memoria. Comencemos. Yo tengo mi aplicación de NetBeans. Dentro de ella voy a crear un proyecto nuevo. A este proyecto nuevo lo llamaremos pilas examen. Perdón. A este proyecto lo llamaremos pilas examen. Dentro de pilas examen, aquí lo tengo yo, lo quiero crear de tipo modelo vista controlador. Entonces voy a eliminar esta clase principal y voy a crear dentro de él tres
paquetes nuevos. Uno se llamará vista y contendrá toda mi parte de interacción con el usuario final. Luego crearé otro elemento nuevo que se llamará controlador. Controlaré otro paquete más que llamaremos modelo. Esto es para empezar a organizar nuestros archivos en capas modelo vista controlador. Al parecer este último no se creó. Vamos a crearlo. New Year. Ahí está. Ya tengo mi modelo, vista y controlador. Voy a entrar a vista. Se creó dentro de vista. Vamos a eliminarlo aquí. Ahí no lo necesitamos. Dentro de vista voy a crear una clase main de tipo principal. Si no te apareciera en este listado, dale clic en otras y localízala. Voy a crear una clase main que la voy a llamar principal. Dentro de modelo, pues ahorita vamos a trabajar con la clase nodo. Entonces, dentro de modelo, voy a crear una nueva clase de Java y la vamos a llamar nodo. Vamos a trabajar pues la estructura de nodo que ya conocemos, excepto que utilizaremos el tipo de dato genérico. Bien, vamos a comenzar creando primero dentro de mi clase los atributos que yo necesito. ¿Cuáles atributos lleva mi clase nodo? Pues desde luego el elemento y el apuntador hacia el siguiente nodo. Vamos a declararlos. En este caso vamos a crear un tipo de dato llamado tipo de dato T, que por convención es la letra que usamos. Le vamos a decir que este va a ser un elemento de mi clase. Y pues el apuntador para mi siguiente nodo, que es de tipo nodo, y con estas símbolos estamos indicando que es un tipo de dato genérico y que esta es la dirección del siguiente nodo que se guarde. Para que no me marque este error, tengo que especificar aquí en esta parte que es un tipo de dato genérico, es decir, que lo va a recibir, que va a recibir ese elemento o ese tipo de dato que voy a estar utilizando, de modo que va a recibir si es entero, si es string, si es un objeto. Incluso aquí es donde yo especifico que lo voy a recibir y ya lo puedo utilizar. Después tengo que definir mis métodos de acceso. Y entonces son mis métodos setGets a estos dos. Los voy a generar de manera automática, en donde yo estoy generando mi método de tipo T para el getElemento, donde me regresa el elemento, que en este caso es T. Tengo mi método setElemento, donde yo recibo un elemento del tipo T y lo asigno de manera privada, lo recibo público. Tengo mi nodo T y hago su get siguiente para guardar la dirección de memoria y su set siguiente. También voy a crear mi método toString y también lo voy a generar de manera automática, aunque le vamos a hacer unas pequeñas adaptaciones. Que voy a generar el toString. Y bien, en mi método toString solo voy a dejar que regrese el elemento o el contenido del elemento. Es lo único que necesitamos. Bueno, vamos a dejar que regrese para que se vea bien, yo creo que va a ser necesario
que le agreguemos un brinco de línea. Entonces aquí que nos regrese también un brinco de línea para luego sea posible ver mis elementos de mis pilas. Bien, yo creo que con esto será suficiente por ahorita. Y de esta forma estamos terminando mi clase nodo para elementos de tipo genérico. Y si ustedes observan, esta clase nodo la hicimos o la debimos de haber hecho, vamos a verificar, dentro del modelo. Porque aquí estamos definiendo el modelo que vamos a utilizar. Bien, ahora me voy a ir a mi clase controlador. Dentro de mi clase controlador voy a agregar, bueno, vamos a grabar este. Dentro de mi clase controlador voy a agregar también una clase de Java y aquí vamos a hacer todas las operaciones que se permiten o que se van a permitir con ese nodo. Recuerda que en la clase controlador irían pues los métodos con los que vas a trabajar la clase nodo. Entonces yo voy a crear un paquete nuevo que se llame, lo vamos a llamar pila dinámica. Clase nueva llamada pila dinámica, vamos a hacer un import a pilas examen punto. Necesito usar el modelo, entonces pues punto, y tiene nodo, pero yo puedo definir asterisco o puedo dejar simplemente especificar qué es nodo. Entonces estoy importando mi clase del modelo nodo. Recuerda que ya estamos trabajando en modelo vista controlador para empezar a trabajar pues con capas nuestros elementos y nuestra información sea más ordenada y más organizada. En esta vamos a utilizar, es donde vamos a crear todos nuestros métodos de top, push que platicábamos en nuestras diapositivas. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es definir mis tipos de datos que va a utilizar. Y vamos a utilizar el tipo nodo, pero como es genérico, necesito mis simbolitos indicándole que son del tipo T. Y entonces voy a crear uno que se va a llamar top. Y recuerden que este es para que guarde el último que se ha incluido en la lista. Este es el top. Voy a crear otro espacio de memoria más u otra variable de tipo entero, donde voy a guardar el tamaño de mi pila para ir conservando. Y aquí me marca un error precisamente porque necesito indicarle aquí que voy a estar trabajando con tipos de datos genéricos de tipo T. Voy a crear mi constructor para poder crear elementos de este tipo de manera vacía. Entonces vamos a crear public pila dinámica de tipo vacío. Dentro vamos a poner que el top, cuando la pila invoque al constructor vacío, le voy a decir que la pila, el top, va a estar en null porque no hay elementos. Y le voy a decir que el tamaño, para empezar, sería 0. Ese es mi constructor por default cuando está vacía o cuando estoy creando de este tamaño. Entonces, mi variable top. Bien. Lo primero que voy a hacer es mi método para comprobar si está vacía o no la pila. Entonces, este método indica si está vacía.
y voy a hacer el método que me va a devolver un true o false, dependiendo de si tiene elementos o no la pila, y lo vamos a llamar is empty para pegarnos al estándar que mencionábamos en las diapositivas, y que es como en la mayoría lo vas a encontrar. Y lo único que va a hacer en este caso es retornar un true si verifica que que el top, esté en vacío. Si esto se cumple, regresa un true, si no, pues regresa un false. Y entonces ya sé que la pila no está vacía. Voy a hacer ahora el método para el tamaño de la pila. Mi método va a ser de tipo public, va a devolver un entero que va a ser el tamaño de la pila, no recibe nada de parámetro y simplemente va a retornar mi variable o el dato que yo tenga en privado aquí. Me va a regresar el tamaño, regresar simplemente el tamaño. Bien, voy a hacer un método más. Este método es el que me va a devolver el elemento que se encuentra en la parte superior de la pila. Lo vamos a hacer de tipo público. Y este elemento devuelve algo que es de tipo T, que ya lo tenemos definido. El método se llama top y no sabemos si sea entero, cadena, objeto incluso, simplemente devuelve el elemento T. Por eso lo definimos de tipo genérico. Primero voy a validar si está vacío. Si está vacío, que es el método que ya hicimos en la parte superior, pues entonces, si está vacío, pues simplemente no me puede regresar nada. Y entonces me regresarías un null. Pero si no, ¿qué me va a devolver en caso de que no esté vacío? Y en caso de que este no se encuentre vacío, va a regresar el elemento que se encuentra en getElemento, que son los que hicimos en nuestra clase. Por aquí me falta cerrar una llavecita, para que no me marque ese error. Muy bien. Cerramos nuestra llave de else, correcto. Cierro mi llave de if, cierro mi llave de else. Y con este cerramos nuestra llave del método. Perfecto, ya está ese método completo. Creo que aquí me sigue sobrando una llave. Bueno, que al final me sobrará, ya está, ya no. Ahora voy a hacer el método que saca y devuelve el elemento que está arriba. Recuerda que es una pila como la pila de platos y solo puede retirarse el elemento que se encuentra en la parte superior. Yo no puedo retirar un plato de agua con los últimos elementos. Entonces, ese es el concepto de pila. Mientras que nuestras listas dinámicas podíamos decirle qué posición, en este caso tenemos que decir es nada más que puede retirarse el de arriba. Y entonces vamos a hacer nuestro método
En este caso, me va a devolver un elemento T y que se va a llamar pop. Dijimos que ese era mi método a trabajar ahora. Nuevamente con pop verifico si se encuentra vacío. ¿Qué voy a hacer si se encuentra vacío? Pues si se encuentra vacío no te puedo regresar nada de datos. Nuevamente te regreso un null. Pero en caso que sí tenga elementos, ¿qué voy a hacer en el caso de que sí tenga elementos? En el caso que contenga elementos, vamos a hacer ahí algunos movimientos. Voy a decirle que T, elemento va a ser igual, estoy creando un elemento T, va a ser igual a lo que yo tenga en la parte de arriba, top.getElemento, para guardar el plato ahí, o el último elemento de la pila. Voy a decirle que nodo T en uno que se llame aux, estoy creando un elemento llamado aux, guarde la dirección, esto es para no perder, get siguiente. Esto es para no perder nuestros elementos o nuestra lista de platos o de pilas, lo estoy mencionando por los ejemplos de los platos, pilas de platos, y tengamos siempre conservada la última dirección. Si perdemos esta dirección, lo que pasaría es que es el colector de basura, recoge los elementos y los elimina de la lista y perderíamos nuestros datos. Le estoy diciendo que ahora el top va a apuntar a null, porque con eso ya estoy borrando el elemento top, pero si se fijan, capturé el último apunte del siguiente y ahora tengo que reestructurar eso. Ahora mi top va a apuntar a lo que yo guardé en aux, es decir, para que ahora mi top sea mi último elemento de la pila. Y el tamaño se va a ver reducido en 1. Lo mismo sería decirle menos mi tamaño o hacerlo con esta que es el recorte, que es simplificada la instrucción. Y regreso el elemento y ya lo borré porque capturé su último apunte y lo apunté al null, simplemente solté un elemento del nodo. Entonces aquí voy a regresar el elemento. Y recuerden que aquí estoy regresando lo del tipo T, sea del tipo de dato que sea, regresaría el último elemento. Cierro la clase else y cierro mi método. Vamos ahora a hacer un método que devuelve perdón, ya hicimos los dos que devuelven con eliminar y sin eliminar. Ahora vamos a hacer el método que mete un elemento a la pila. Y recuerda que este lo coloca en la parte superior. Entonces voy a hacer mi método que se llama public, que va a recibir un elemento T, sea del tipo de dato que sea, que es un tipo de dato entero, va a ser de tipo T, elemento, le voy a decir que ahora nodo de tipo T se va a llamar out y estoy creando un nuevo nodo. Con esto especifico que es del tipo de dato genérico y le estoy pasando el elemento que sea el que sea y le estoy diciendo que lo coloque en el top.
Ahora le voy a decir que top va a guardar el valor que tenga out para que actualice mi top y que el tamaño ya creció. Con esto estoy quitando el apuntador de null, lo coloco en mi nuevo elemento y guardo el apuntador de este nuevo elemento hacia null. Por eso le estoy diciendo que el tamaño se va a ver incrementado en un elemento para mi lista. Y regreso de mi nodo auxiliar el getElemento. Muy bien, hasta ahorita ya tenemos cómo haríamos obtener un elemento sin que se elimine, cómo sacar un elemento eliminándolo. Ahora, cómo haríamos una inserción a nuestra pila. Por ahí me está marcando un error, verifico cuál es mi error. Dice public t. Muy bien. El error que aquí tenemos dos detalles importantes. Primero, analicemos qué es un push. Estoy metiendo un elemento a la pila. El meter un elemento a la pila, no estoy esperando nada de regreso, entonces ahí es un error de mi parte. No estoy esperando devolver nada. Simplemente recibo un dato para introducirlo a mi pila. Otro detalle, aquí me está marcando un error con la clase nodo porque estoy mandándole un elemento, ya sea del tipo que sea, y le estoy apuntando hacia la siguiente dirección de memoria. Voy a revisar mi clase nodo y me doy cuenta que omití hacer el constructor que reciba dos parámetros. Entonces voy a hacer mi constructor para evitar ese error. Mi constructor va a quedar de la siguiente forma. Public class nodo que reciba como parámetros los dos elementos que contiene, que sería el elemento, ya sea del tipo que sea, de elemento, y va a recibir también el apuntador hacia la siguiente dirección de memoria. Y eso sería de mi nodo T, porque recuerden que estamos haciendo lo genérico, de mi nodo T, la siguiente dirección de memoria. Y entonces, de manera interna, mi constructor quedaría is.elemento es igual al elemento público que estoy recibiendo y mi siguiente es igual al siguiente. Con eso estoy haciendo mi constructor como es constructor, recuerden que no debe llevar nada. Con esto estoy haciendo mi constructor public nodo que recibe un t elemento y la dirección siguiente y los apuntamos hacia lo privado. Eso nos debe corregir este error. Exactamente, ya lo corrigió. Bien, entonces continuamos haciendo nuestro método para insertar elementos a la pila. Ya está terminado. Me falta otro método más que me imprima pues el contenido de mi pila. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Public string para que me devuelva, voy a hacer el toString. Y en dentro del toString, primero voy a validar que no se encuentre vacía mi pila. De ser así, si se encuentra vacía mi pila, es decir, si mi pila es empty, como el método que ya hicimos, pues entonces me debe regresar un mensajito indicando
La pila está vacía. Y cierro mi método if. Y entonces, en caso contrario, es decir, que si tenga elementos, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que hacer el recorrido. Voy a hacer el recorrido y el resultado va a ser igual a una cadena vacía en donde empiezo a hacer mi recorrido por mi nodo de tipo de dato T, uno nuevo que se llame aux. A ese aux le asigno el top, que ya lo tengo como método, y empiezo a hacer el recorrido por la pila mientras este aux que estoy apoyándome, esto es para no perder mi apuntador, mientras que aux sea diferente a null, es decir, mientras no llegue al vacío o al no existir, le estoy pidiendo que el resultado, es decir, la cadena que acabo de crear y que asigné en vacío, sea igual al resultado más, para concatenar, lo que tenga en aux.toString. Recuerden que sí hicimos el método toString. Y están para la clase nodo, y la clase nodo, pues acabo de crear un elemento o un método, una variable que se llame aux, y entonces ya tiene el método toString, y entonces aux, pues lo tengo que hacer que se apunte o que se mueva a la siguiente dirección de memoria. Cierro mi while. Y entonces voy a hacer el return, que voy a regresar pues resultado, que es la concatenación de todos los elementos mientras no lleguemos al vacío. Entonces retorno mi resultado y cierro mis métodos, cierro mi clase, y de esta forma ya he terminado la clase controlador, que es donde están todos mis métodos de trabajar con los nodos. Bien, para que funcione todo esto, me sobra uno. Para que funcione, ahora necesito crear, pues precisamente, la forma de trabajar. Me voy a mi clase principal, y estamos casi por terminar, donde voy a hacer mis accesos a mi pila. Pues aquí en el método main, que es el método ejecutable, para poder yo tener acceso a esto, desde luego que necesito importar del modelo necesito importar nos traemos este más rápido, y también necesito importar mi clase controlador, pues todo lo que tenga ahí, aunque es una sola clase, pero pues de una vez me los traigo todo. Bien, voy a comenzar creando precisamente mi pila, y voy a crear este objeto public. Dentro del main, voy a crear de la clase pila dinámica, sí fue el nombre que le pusimos, sí, pila dinámica. Y recuerden que dijimos que iba a recibir un tipo de dato. Aquí es donde yo especifico que voy a trabajar con enteros, y toda mi cadena, todo lo que yo hice en mi clase pila dinámica, automáticamente se convierte en enteros.
Si yo aquí le pongo string, toda mi clase se convierte en string. De esta forma no tendríamos que estar haciendo un programa para enteros, un programa para floats, un programa para string, porque estamos usando los tipos de datos genéricos y aquí le estoy especificando que va a ser de tipo entero. Esta pila la voy a llamar pila de números. Y bueno, completo la instrucción para crear mi pila de números. Pila dinámica. Bien, con eso ya creé mi pila de números. Voy a introducir elementos. Pila de números. Y voy a introducir, quiero que me haga primero el método isEmpty. No, perdón, voy a hacer, lo primero que voy a hacer es insertar un elemento. Y el método que le pusimos para insertar elementos es el método push. ¿Y qué elemento voy a insertar? No sé, un 5. Hago lo mismo, inserto otros 2, 3 elementos. Con diferente valor. No sé, ahora vamos a insertar un 8. Ahora voy a insertar un 3. Y bueno, para verificar el tamaño vamos a hacer pila números. Que me devuelva un size o un tamaño de la pila. Pila números size. Y como me devuelve un número, pues lo voy a imprimir. Y ya me estaría devolviendo el tamaño de la pila. Vamos a probarlo. Ok, como creé mi clase, de principal, le tengo que especificar que esta es mi clase con la que voy a correr un file. Y me dice que tengo 3 elementos en la pila porque es hasta ahorita lo único que invoqué. Bien. Verificamos nuevamente. Me dice que son mis 3 elementos los que tengo. Perfecto. Vamos ahora antes de insertar elementos en mi pila, ¿qué les parece si ponemos una impresión para que me diga si mi pila números en su método isEmpty? Vamos a ver qué es lo que hace ahí. Antes de insertar elementos en la pila, primero me dice que es verdad, que está vacía, luego inserta los elementos y entonces me dice, pues tienes 3. Si yo este mensaje lo pongo
después de insertar elementos en la pila, veamos cómo funciona ahora. Y me dice que no, que es falso, tiene 3 elementos en la pila. Entonces está funcionando perfectamente. Bien, ahora vamos a hacer un recorrido. Vamos a quitar, primero vamos a hacer el recorrido. Ahora, ya que vimos que si me devuelve si está vacía o no la pila, vamos a quitar esta instrucción, me devuelve el tamaño, voy a decirle que me haga un barrido por la pila, entonces voy a hacer una invocación a su método toString. Al método toString, que es el que me devuelve el contenido de la pila. Lo ejecuto y veamos qué hace ahora. Entonces aquí me está devolviendo que tiene 3 elementos porque los estoy poniendo a contar. Me está diciendo que tengo el elemento 583. Recuerden que es una pila, conforme los voy insertando, se van colocando los elementos en la parte superior. Voy a quitar un elemento. Y ahora voy a hacer, en lugar de que sea un push, voy a hacer un pop. Pila números punto pop. Y nuevamente le voy a decir que me imprima. Nada más estoy probando los diferentes métodos. Si se fijan, ya quitó el elemento que pusimos, que fue el 3. Si se fijan, es muy interesante. Aquí le voy a decir, este 3 del tamaño, vamos a quitarlo porque nos está causando confusión. Entonces, hago mi pila, le inserto el elemento, no sé, 15, voy a insertar el 34, 33, el 8, le estoy diciendo que imprima, luego le digo que retire un elemento, que vuelva a imprimir. Le voy a decir ahora que me muestre el último elemento y veamos qué hace. Para terminar con este tema, si se fijan, tenemos la pila conforme se van agregando los elementos. El último elemento agregado fue el 33. El primer elemento fue agregado el 15. Luego, recuerden que en mi código quité un elemento, imprimí y luego mostré el último elemento de la pila. Entonces, eso es lo único que tenemos y ya tenemos el funcionamiento de nuestro programa, de nuestra pila. Espero que estos videos o este video te sirvan. Muchísimas gracias.